Dios lo bendiga. Dios lo bendiga, hermanos. Dios lo bendiga y lo guarde. Es un gozo y un privilegio compartir la palabra de Dios nuevamente por este canal del Cofre de Dios, claro, para nuestra virtud de aquel que me llamó, o que nos llamó, perdón, de las tinieblas a su luz admirable. Y por mi perfil de Facebook de María Biche, gloria a Dios. Gloria a Dios porque me permite predicar su palabra como de verdad. En esta hora le pido a Dios que sea su Espíritu Santo poniendo su palabra, llenando mi boca con su palabra, y que yo sea hablando, y que el Dios de Israel, el Dios que resucitó a mi Señor Jesús de los muertos al tercer día, sea enviando bendición y vida eterna a todo aquel que escuche y que a la palabra del Hijo de Dios, de la segunda persona de la Trinidad, del Mesías prometido, de Cristo, mi Señor y Salvador, Rey y Dios. Amén. Que Dios utilice, que el Dios de Israel utilice a este instrumento propicio, a este vaso de barro, para que toda la gloria y la excelencia sean para Él. Se lo pido todo en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que su Espíritu Santo me guíe para que yo hable siempre conforme a la Escritura y sea Dios siempre glorificado a través de ella. Le pido todo esto a mi Dios de Israel en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Bueno, hermanos, seguimos para la gloria de Dios predicando el Evangelio de Marcos. El Evangelio de Marcos. En esta ocasión vamos a comenzar Marcos 10, Marcos capítulo 10, donde mi Señor Jesús nos va a hablar del divorcio. Pero nos va a hablar del divorcio desde la perspectiva de Dios y no desde la perspectiva de los hombres. Una cosa es la cosmovisión de Dios y otra muy diferente, la cosmovisión de los hombres. Por ejemplo, como vimos en el video pasado, el mayor en el reino de los cielos. ¿Quién será el último? El que quiera ser primero en el reino de los cielos tiene que ser el último. Bueno, otra palabra, que quiera ser primero en el reino de los cielos tiene que ser el más humilde y el servidor de todo. Aquel que el mundo pasa por alto, aquel que el mundo tiene por poca cosa, ese es el que coge Dios para exaltarlo. Aquel que es pobre en espíritu, ese es el que coge Dios para colocarlo en un lugar de privilegio, ¿no? Tenemos el ejemplo de mi Señor Jesús. Más humilde que mi Señor Jesús ciertamente no hay, hermano. Aquel que siendo la imagen de Dios, que siendo Dios, no tomó eso como cosa a que aferrarse, no tomó su igualdad con Dios como cosa a que aferrarse, sino que se humilló hasta lo sumo, tomando de forma de siervo como hombre, y fue obediente hasta la muerte de cruz, por lo cual Dios lo exaltó hasta lo sumo, ¿verdad? Entonces, así como Dios y su Hijo amado tienen una perspectiva totalmente diferente de qué es lo más importante y quién es el mayor en el reino de los cielos, así como eso es totalmente diferente a los parámetros terrenales, asimismo Dios no ve el divorcio como lo ven los hombres, ¿ok? Dios no ve el divorcio como lo ven los hombres. Bueno, eso es lo que vamos a ver en esta enseñanza. Si quieren ver
la enseñanza anterior a esta por mi canal de YouTube, El Rincón de Dios, y por mi perfil de Facebook, Gilmani Michel, la pueden encontrar. Amén. Hablamos en la enseñanza pasada de las ocasiones de caer, ¿verdad? Y bueno, vimos lo peligroso que es dañar al pueblo de Dios. Amén. Pero si quieren verla completa, les recomiendo o les exhorto que vayan a mi canal para que vean el video anterior a este y tengan esa bendición de escuchar esa enseñanza. ¿Ves? Bueno, vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, ¿verdad? Marcos capítulo 10, versículo del 1 al 2. Dice así la palabra del Señor: levantándose y vino a la región de Judea, y al otro lado de Jordán, y volvió el pueblo a juntarse a él, y de nuevo les enseñaba como solía. Si le acercaron los fariseos y le preguntaron para tentarle si era lícito al marido repudiar a su mujer, ¿ok? Él respondiendo le dijo: ¿qué os mandó Moisés? Ellos dijeron: Moisés permitió dar carta de divorcio y repudiarla. Y respondiendo eso le dijo: por la dureza de vuestros corazones os escribió este mandamiento. Pero al principio de la creación, varón y hembra los hizo Dios. Por esto el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una carne, así que no son ya más dos sino uno. Por tanto, lo que Dios juntó, que no lo separe el hombre. Amén. En casa volvieron los discípulos a preguntarle lo mismo, y le dijo: cualquiera que repudie a su mujer y se casa con otra, comete adulterio. Y si la mujer repudia a su marido y se casa con otro, comete adulterio. Amén. Gloria a Dios. Entonces, como le dije al principio, vamos a ver lo diferente que es la manera de ver el divorcio que tiene Dios a lo que el hombre conoce como divorcio. Ahorita la gente se divorcia como algo normal, como algo que bueno, es normal, la gente se separa. Pero vamos a ver que ante los ojos de Dios eso no es normal ni está bien. Amén. Entonces, bueno. Ok. Levantándose de allí, vino a la región de Judea, al otro lado de Jordán, y volvió al pueblo a juntarse a él, y de nuevo les enseñaba como solía. Recordemos que mi Señor Jesús le estaba enseñando a la gente acerca de no hacer caer a esos pequeños que creen en Él, porque mejor les sería atarse una piedra, molirlo al cuello y echarse al fondo del mar. Y después dice: si tu mano te es ocasión de caer, córtala, mejor entrar manco al reino de los cielos que con las dos manos caer al fuego, al infierno, a donde el gusano no muere y donde el gusano de ellos no muere y el fuego no se apaga. Entonces dijimos que
que bueno, que no podemos usar este cuerpo terrenal para hacerle daño al pueblo de Dios, que tenemos que tener cuidado de usar estos miembros que tenemos, que nos ha dado Dios para su gloria y para su servicio, para servirle a Él, ¿verdad? Para dañar al pueblo de Dios, porque si hacemos eso, no quedaremos sin castigo, porque Dios es vengador, porque Dios es amor, pero también fue consumidor que ha de devorar a los adversarios. Amén. Y dijimos también que bueno, que no es para entenderlo de manera literal, sino que Dios quiere que entendamos lo grave que es este asunto de hacerle daño a un hijo de Él, lo grave que es este asunto de dañar al pueblo de Dios, pueblo por el cual Cristo murió y se sacrificó. Amén. Entonces bueno, gloria a Dios. Como le dije, si quieren ver el video, lo que se dio en la prédica pasada, por mi canal, en el Rincón de Dios, y por mi perfil de Facebook lo pueden encontrar. Ahora bien, dice el versículo 1, vamos a leer como siempre versículo por versículo, y que el Señor me guíe. Amén. Para que todos seamos juntamente edificados. Estamos en Marcos capítulo 10, versículo del 1 al 2. Levantándose de allí, vino a la región de Judea. Ok. Él se levantó de donde estaba, explicando y enseñando esto acerca de no hacer daño a su pueblo, porque mejor le fuera al hombre no tener miembros que con un miembro de su cuerpo hacerle daño a un hijo de Dios. Mejor no hubiera sido no haber nacido. Amén. O amarrarse al cuello una roca de molino y arrojarse al fondo del mar. Amén. Después de enseñar sobre estas cosas, se levantó de allí y vino a la región de Judea, al otro lado de Jordán, y volvió al pueblo, el pueblo a juntarse a él. Y de nuevo les enseñaba como solía. Mira, hermano, mi Señor Jesús acostumbraba a enseñar, porque para eso él había sido enviado. O sea, en este evangelio vimos como en una ocasión mi Señor Jesús tenía una multitud que quería recibir sanidad, de verdad, que se había agolpado donde estaba él, y él le dijo a los apóstoles: no, vámonos de aquí, porque me es necesario predicar el evangelio en las otras aldeas, en los otros lugares, porque para esto he sido enviado. Entonces a lo que quiero llegar es que el trabajo primordial, el primario, el fundamental, el más importante que llevó mi Señor Jesús a cabo es la predicación del evangelio, porque el evangelio es poder de Dios para la salvación de todo aquel que primeramente del judío y también del griego. Mira, hermano, nadie se va a salvar si no le predican el evangelio. Por muchas señales que uno vea, por muchos milagros que uno presencie, los milagros no salvan a nadie, hermano. Es la predicación de la palabra la que puede transformar el corazón del hombre. Es la predicación de la palabra la palabra de Dios, que es viva y eficaz, la que puede generar en el hombre esa transformación, ese nuevo nacimiento. Nadie se va a salvar por presenciar milagros y prodigios. Los fariseos presenciaron muchos milagros y muchos prodigios de parte de mi Señor Jesús, pero como no creían la palabra que salía de la boca de mi Señor Jesús, como no creían que Él era, entonces ellos no se salvaron. Si no creéis que yo soy, moriréis en vuestros delitos y pecados. Como no creyeron la palabra que salía de su boca, como lo dijo Moisés, y el que no le escuchare, hablando del profeta de que había de venir, en Deuteronomio 18, se levantará un profeta semejante a mí, y el que no lo quiere será desarraigado del pueblo.
Bueno, como ellos no oyeron las palabras de mi Señor Jesús, sino que las desecharon y los desecharon a Él, amén, ellos no tienen salvación, a pesar de que vieron muchos milagros y señales, sino que en la palabra de Dios, que es la palabra que da vida, que es la palabra que es espíritu y verdad, no hay salvación, ¿ok? Amén. Entonces, a eso se dedicaba mi Señor Jesús y en eso enfocaba su mayor tiempo y esfuerzo en predicar en las nuevas buenas de salvación y en enseñar también sobre el Antiguo Testamento. Amén. Fíjense que dice, enseñaba como solía, o sea, era una práctica, era una costumbre de mi Señor Jesús entrar en las sinagogas y enseñar los sábados y también estar en las aldeas y enseñarle a muchos. Era una costumbre, Él lo hacía regularmente, era algo que no podía faltar porque para eso Él había sido enviado, ¿ven? Para predicar el Evangelio, para anunciar la buena nueva de salvación, era que el reino de los cielos se había hecho cercano, que Dios se quería reconciliar con el hombre y que a través de Él, de Cristo Jesús, era la única manera de hacerlo, amén. Porque dice la Escritura que Dios estaba en Cristo reconciliando al hombre consigo mismo, no teniendo en cuenta sus pecados, amén. ¿Por qué? Porque al tener fe en Cristo, los pecados no son perdonados, amén. Gloria a Dios. ¿Ok? Y se acercaron los fariseos y le preguntaron para tentarle si era lícito al marido repudiar a su mujer. Fíjense bien. Se le acercaron los fariseos, alias hijos del diablo, y le preguntaron para tentarle. Fíjense bien, esto es algo que vamos a ver, o mejor dicho, que ya hemos visto muy a menudo, que cada vez que los fariseos preguntan algo, es para tentarle. O sea, ellos siempre hacen las cosas con una mala intención, con un doble sentido. Ellos manejaban siempre una doble moral. Por eso que mi Señor Jesús le dice repetidamente: hipócritas, hipócritas, hipócritas. Entonces aquí el Espíritu Santo nos deja ver nuevamente la maldad de los corazones de estos hijos del diablo, de los fariseos, que lo que quería era tentar a mi Señor Jesús. ¿Tentarlo en qué sentido? Bueno, que si Él daba una respuesta contraria a las escrituras que ellos tenían, al Antiguo Testamento, es decir, a la ley dada por Dios por medio de Moisés, entonces Jesús se iba a poner en peligro, porque iba a decir: miren, es un falso profeta, está contradiciendo a Moisés. Con esa intención ellos hacían preguntas como, por ejemplo, esta que están haciendo, y también, por ejemplo, la de la moneda, la de si era lícito a Israel pagar tributos al César, pagar los impuestos. Esa también dice la Escritura que fue una pregunta con malicia para tentarle. Porque si él decía sí, es lícito, entonces la gente iba a decir: no, miren, está poniendo a César. Entonces, claro, pero mi Señor Jesús, conociendo sus intenciones, sabemos que siempre lo dejaba boquiabierta con la respuesta que le daba. ¿Ven la moneda de César? ¿Ven quién sale en esta moneda? El César. Bueno, él es el César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Y quedaban todos admirados. Y los fariseos quedaban: ¡guau! Y no les preguntaban más nada. Bueno, esta pregunta sobre si le era permitido al marido el repudiar a la mujer, también tenía esa intención. La intención era ¿cuál? Que mi Señor Jesús
dieron una respuesta contraria a la ley, contraria al Antiguo Testamento, que era lo que ellos tenían, para decirle, miren, está en contra de lo que escribió Moisés. Esa era la intención de fondo. Por eso el Espíritu Santo nos deja ver las intenciones de ellos, que era para atentarles. Perdón. Pero bueno, como mi Señor Jesús todo lo sabe, ¿verdad? Como mi Señor Jesús conoce las intenciones de los corazones, ¿verdad? Él dice, no me vengan a hablar a mí del hombre, yo no necesito que me vengan a hablar del hombre porque yo conozco lo que hay en el hombre. Él conocía los corazones de ellos. Es igual cuando los apóstoles no le quisieron comentar que venían discutiendo sobre quién era mayor. No importa, él lo sabía y él le respondió sin que ellos le dijeran sobre qué estaba hablando, amén. Porque él es omnisciente, él todo lo sabe, amén. Y él escudía la mente y los corazones, que bueno, que es parte de esa omnisciencia también, amén. Entonces mi Señor Jesús dice que os mandó Moisés, ¿ok? Y aquí es importante esto que mi Señor Jesús dice, que os mandó Moisés, porque si vamos a Deuteronomio 24, del 1 al 22, específicamente Deuteronomio 24 y 3, creo, sale que Moisés, vamos a leer el versículo 4, ellos dijeron que Moisés permitió dar cartas de divorcio y repudiar. Y por eso yo le decía, es importante saber qué dijo Moisés en esta ocasión. Por eso nos vamos a Deuteronomio 24, del 1 al 22, específicamente el versículo 3 o 4, que dice que Moisés permitió al marido dar casa de repudio si la mujer tenía algo indecente. Si el hombre le encontraba algo indecente a la mujer, el hombre le podía dar carta de repudio. ¿Ok? Fíjense bien, Moisés no está diciendo aquí Moisés no está diciendo aquí que por cualquier cosa se le dé carta de repudio. ¿Por qué le digo esto? Porque me gusta más como lo dice Mateo. En Mateo 19, del 1 al 12, tenemos este mismo pasaje, pero ahí los fariseos le dicen a mi Señor que si era lícito al hombre dar carta de repudio a la mujer por cualquier cosa. Ese versículo me gusta más, la versión de Mateo. ¿Por qué? Porque si se fijan en el mandamiento que dio Moisés en Deuteronomio 24, él dice, si se le consigue algo indecente a la mujer, cualquier cosa indecente a la mujer, se le puede dar, se pueden divorciar dando en una carta de repudio, ¿verdad? ¿Por qué es importante esto? Porque los judíos en general no practicaban el mandamiento como era. Moisés le dijo, si se le conseguía algo indecente a la mujer, no por cualquier cosa. Ellos le agregaron el por cualquier cosa, se lo agregaron ellos al mandamiento que Moisés le dio. Moisés fue claro, si se le consigue algo indecente, pero los judíos, a su conveniencia, como siempre, le agregaron al mandamiento dado por Moisés por cualquier cosa. Ejemplo, a la mujer se le quemaba el arroz, carta de divorcio, le daban carta de divorcio porque
y que lo quería envenenar. A la mujer se le quemaba el agua, carta de divorcio porque se le quemó el agua. ¿Sí me entienden? Los judíos le agregaron esta cláusula o esta parte final por cualquier cosa. Y ya entonces cualquier defectico que tenía la pobre mujer, cualquier falla que ella tuviera, por esa pequeña falla o defecto, le estaban dando carta de repudio. Pero el mandamiento de Moisés no fue así. Por eso Jesús le dice, ¿qué dijo Moisés? Moisés lo que dijo fue que se le podía dar carta de repudio si se encontraba algo indecente en ella. Moisés no dijo por cualquier cosa. Por cualquier cosa fue algo humano, fue algo que el hombre añadió, como lo de Corbán. ¿Se acuerdan? Que él dice, mi Señor Jesús dice que se cumple lo que el profeta Isaías decía: este pueblo con su labio me honra, pero su corazón está lejos de mí, porque enseña mandamientos de hombre como doctrina, aboliendo así la ley de Dios. ¿Sí ven? Al igual que era una que era una invención de los judíos, lo de Corbán, con lo que ellos se desligaban del deber de ayudar a sus padres, ¿verdad? También era una invención de ellos, era una añadidura de ellos, lo que dice por cualquier cosa. Entonces se le quemaba la comida a la mujer, carta de repudio. Se le quemaba el agua, carta de repudio. Tenía mal olor en los pies, carta de repudio. Por cualquier mínima cosa ellos le estaban dando carta de repudio. Por eso mi Señor Jesús nos manda la ley, porque la ley es clara, Moisés fue caro. Por cualquier cosa indecente que la mujer tenga, no por cualquier cosa tonta o cualquier defecto que ustedes le vean, le van a dar carta de repudio. Entonces, una cosa era lo que decía la ley y otra cosa era lo que ellos le añadían. Amén. Entonces, pero fíjense bien, Jesús le responde, fíjense cómo le responde mi Señor Jesús. Y respondiendo Jesús le dijo: por la dureza de vuestro corazón os escribió este mandamiento. Fíjense bien, por la dureza de vuestro corazón os escribió este mandamiento. Amén. Por eso mi Señor Jesús en Mateo es claro: a no ser por causa de adulterio, la única manera de que Dios apruebe el divorcio es que la mujer le haya sido infiel al marido. ¿Ok? No es que porque se me quemó el agua, que porque se me quemó el arroz, que porque tengo pecueca o mal olor en los pies o en la axila, me van a dar carta de repudio como ellos acostumbraban, porque ellos le añadieron por cualquier cosa. Eso lo añadieron los judíos, el hombre, ¿ok? Entonces, dice Jesús aquí que este mandamiento de repudiar a la mujer, que solamente debería ser por causa de fornicación o adulterio, se escribió a causa de la dureza de los corazones de los judíos. Y ya me imagino a Moisés, muchachos. Ustedes saben cómo eran el pueblo de Israel en aquel entonces, y bueno, como siguen siendo duros de servir, duros de corazón. Yo me imagino, ustedes saben que a Moisés llegaban a Moisés muchos casos
para que Moisés lo juzgara y diera una solución, ¿verdad? Yo me imagino a los hombres del pueblo de Israel en los tiempos de Moisés. No, Moisés, esta mujer no hace la comida bien, no hace esto bien, hace aquello mal. O de repente sí, algunos casos sí, no, Moisés, esta mujer me fue infiel con otro hombre, yo quiero separarme de ella. Yo me imagino todos los casos que le llegaron a Moisés en ese tiempo, de hombres que se querían divorciar en el tiempo del Éxodo, cuando salieron de Egipto, en esos 40 años que estuvieron en el desierto. Yo me imagino que en muchos casos le llegaron a Moisés de hombres que se querían divorciar, ¿verdad? Entonces dice que Dios lo permitió, Dios permitió que Moisés escribiera el mandamiento por la dureza del corazón del hombre, ¿ven? Entonces, ¿qué pasa? Que recordemos, hermanos y amigos, que está la misericordia y el perdón, como dice mi Señor Jesús: misericordia quiero y no juicio. Aprendan misericordia, le dice él a los fariseos. Entonces, como el pueblo de Dios, el pueblo de Israel en ese tiempo, carecía de misericordia y era puro juzgar, era puro señalar, y era muy duro de corazón, y no podían perdonar y no sabían perdonar. Por eso Moisés escribe el mandamiento que le permite repudiar a la mujer solo en caso de adulterio, ¿ok? Solo en caso de adulterio, y es por la dureza del corazón de ellos. Quiere decir que ellos bien podían perdonar a esa mujer. Ellos bien podían perdonar a esa mujer. En estos días o en la actualidad, los hijos de Dios o los cristianos, o sea, como último recurso, pensaríamos en un divorcio, cuando ya la cosa es insostenible, cuando ya por lo menos que la mujer se vaya con otro hombre, o que el hombre se vaya con otra mujer y ella abandone al creyente y se vaya con otro hombre o con otra mujer. Ahí se podía dar el divorcio, pero hay que estar claro que existe el perdón y la misericordia de Dios, que nosotros los hijos de Dios no somos duros de corazón, porque Dios nos ha puesto un corazón de carne, porque Dios nos ha dado un nuevo espíritu, y nosotros podemos, así como Cristo nos perdonó, perdonar a nuestra pareja, a nuestro cónyuge si es que lo tenemos. En mi caso no aplica porque yo soy soltero, pero le estoy dando un ejemplo. Cualquier hijo de Dios que haya nacido de nuevo puede perdonarle a la mujer una infidelidad, o en el caso de esa el hombre, la mujer que es cristiana podría perdonarle al hombre su infidelidad. Pero Dios mandó este mandamiento por causa del corazón duro de los israelitas. Yo me imagino, como yo les digo: no, Moisés, mira, esta mujer me fue infiel, no hay que pelearla. Porque ellos era así, ellos no tenían misericordia. Entonces yo me imagino tantos casos así que le pudieron llegar a Moisés, que Moisés seguramente consulta con el Señor y el Señor le permite que sí, permite que la repudien, pero solamente si es por adulterio. Lo que pasa es que ellos
le añadieron al mandamiento como cosa rara por cualquier cosa. Entonces, si la mujer lo miraba feo, te repudia. O si la mujer roncaba cuando dormía, te repudio porque no vas a dormir. Porque ellos le añadían cosas a la ley de Dios que no estaban. Moisés se claro, por cualquier cosa indecente, por cualquier cosa inmoral. Y por eso mi Señor Jesús dice, a no ser por causa de fornicación o adulterio. A no ser por causa de adulterio. Amén. O sea, mi Señor Jesús establece, dice lo que dice la ley de Moisés, a no ser por causa de adulterio. Amén. La única forma de que Dios considere un divorcio como algo válido es por causa de adulterio, que alguna de las partes haya cometido el adulterio. Amén. Pero no porque se le como el agua o porque ronca mucho de noche. Amén. Entonces, sabemos que ese mandamiento se escribió por la dureza del corazón de los judíos, ya que no tenían misericordia ni perdonaban la ofensa de la mujer o del hombre. Pero al principio de la creación, varón y hembra los hizo Dios. Amén. Entonces mi Señor Jesús dice, aunque Moisés le permitiera dar carta de repudio a la mujer en caso de adulterio o de alguna inmoralidad o indecencia, en el principio el que los creó varón y hembra. O sea, Jesús se va al principio de la creación en el Génesis, cuando Dios creó a Adán y Eva. Vamos a ver para qué Dios creó a Adán y Eva, con qué propósito Dios los creó, y si Dios tuvo en su mente, en la mente divina, si Dios concibió en su mente el divorcio. Vamos a ver. Por esto dejará el hombre a su madre y a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer. Fíjense bien. Dios estableció el matrimonio. Dios estableció el matrimonio entre un hombre y una mujer, entre una hembra y un varón. Lo estableció Dios. El matrimonio viene del cielo. El matrimonio nació o se originó o se formuló en la mente de Dios. Amén. Así que el matrimonio, hombre y mujer, es algo bueno y agradable ante los ojos de Dios, ya que Él fue el que lo estableció. Y dice algo muy interesante, que el hombre dejará a su padre y a su madre y se irá con su mujer. Amén. Entonces, aquí podemos ver la razón por qué los matrimonios, o la mayoría de los matrimonios, ¿verdad?, que viven con los suegros, fracasan. Porque es una ley de Dios, o es un mandato de Dios, o es como Dios concibe el matrimonio, ¿verdad?, que el hombre se aparte de su padre y de su madre y se vaya con su mujer. O sea, por eso es que uno ve que las relaciones o los matrimonios que viven con los suegros tienen muchos problemas o fracasan al poco tiempo, porque Dios estableció que el hombre tiene que vivir a solas con su mujer, tiene que irse con su mujer, tiene que irse del lado de su padre y comenzar a vivir con su mujer. Por eso es que a veces vemos que o a veces no, bueno, casi siempre vemos que la suegra se lleva más con la yerna, vemos pelea, pleito entre la suegra y la yerna, o entre el yerno y el suegro,
Por eso vemos que los matrimonios que viven en la casa de los suegros muchas veces fracasan, porque no es lo que Dios demanda, no es como Dios lo ideó, ¿verdad? Dios ideó que el hombre se casara, hombre y mujer se casaran y fueran a vivir su vida aparte de los padres, ¿verdad? Por eso de ahí viene que la suegra no se lleve bien con la yerna y así, porque eso se da en el mayor de los casos es cuando la yerna y la suegra viven juntas, porque eso no es como Dios lo concibió, como Dios lo ideó, ¿verdad? Como Dios lo formuló, sino que el hombre se tiene que ir con su mujer de la casa de sus padres, amén, dejarlos, como está escrito, amén. Y los dos serán una sola carne, fíjense bien, y los dos serán una sola carne, así que no son más dos, sino uno. Fíjense bien, cuando el hombre y la mujer se casan y se unen en el lecho matrimonial y consuman su relación con el acto sexual, ya Dios no ve dos individuos, Dios comienza a verlos como una sola carne, ¿me entiendes? Esto es un misterio, como lo dice Pablo. Dios creó todo, ¿verdad? Y el matrimonio entre el hombre y la mujer tiene la función de imitar la comunión que tiene el Padre con el Hijo. Es decir, el Padre y el Hijo, como mi Señor Jesús bien lo dijo, mi Padre y yo uno somos. El Padre y el Hijo son uno en espíritu y en verdad. Cuando la mujer y el hombre consuman el matrimonio, pasan a ser uno ante los ojos de Dios, así como el Verbo, el Padre y el Hijo son uno. Cuando el hombre y la mujer consuman el matrimonio en el acto sexual, pasan a ser una sola carne. Y lo mismo pasa con la iglesia y Cristo. Cristo y la iglesia, dice mi Señor Jesús, que la iglesia es carne de su carne y hueso de su hueso. Fíjense la comunión de Cristo y la iglesia, que cuando Él se le aparece a Pablo en Damasco, Él le dice: Pablo, Pablo, ¿por qué me persigues? Pero Pablo no estaba persiguiendo a Cristo, Pablo estaba persiguiendo a sus discípulos, a sus seguidores. Pero esa es la comunión de la iglesia con Cristo, que todo lo que se le haga a la iglesia se le está haciendo a Cristo. Asimismo es la comunión del esposo y la esposa. Asimismo es. El cuerpo de la esposa le pertenece al esposo y el cuerpo del esposo le pertenece a la esposa. Ya no son de ellos mismos, sino que son el uno del otro. Asimismo es Cristo y Dios. Cristo es de Dios, Cristo está con Dios, Cristo es uno con el Padre. Asimismo, la esposa es uno con su marido. Quiere decir que si a mi esposa le hacen algo y la dañan de alguna manera, es como si a mí me hicieran eso y me dañaran de alguna manera. Al igual pasa con Cristo y con la iglesia. Si dañan a la iglesia de Cristo, están atacando, están despreciando, están humillando a Cristo mismo. Asimismo pasa con Dios y Cristo también. Si le hacen algo al Hijo, se lo están haciendo al Padre. Por ejemplo, cuando no reciben al Hijo y lo desprecian, ¿a quién están despreciando? Al Padre que lo envió. El que recibe un niño pequeño como este me recibe a mí, el que me recibe a mí
también recibe al que me envió, ¿verdad? Fíjense bien, lo bueno que hacemos por Cristo, se lo hacemos también al Padre. Pero también lo malo que hacemos a Cristo, se lo hacemos también al Padre. ¿Por qué? Por la comunión indisoluble. Fíjense bien, escuche bien esta palabra, por la comunión indisoluble del Padre y el Hijo. Asimismo, la iglesia es carne y hueso de Cristo. O sea, no se puede separar de Cristo. No se puede amar a Cristo y odiar a su esposa. Si no aman a la esposa, a la iglesia tampoco pueden amar al esposo. Y todo lo mal que le hagan a la esposa, a la iglesia, se lo hacen a Cristo. Asimismo, hermanos, el varón y la esposa llegan a ser una sola carne. De tal manera que si yo tengo una esposa y alguien la insulta, le pega o la ofende de alguna manera, a mí me están haciendo lo mismo que a ella. ¿Entienden cuál es la comunión? ¿Entienden por qué Dios o con qué propósito creó Dios el matrimonio? Para emular, para imitar la comunión que Él tiene con el Hijo, con su Hijo. Porque Él sabe que es una bendición tener una intimidad profunda, verdadera, genuina. Dios sabe por la comunión que tiene con su Hijo amado, que eso es una bendición grandísima, el tener una comunión con otra persona, amén, igual a ti. Entonces Él quiso que el ser humano tuviera esa comunión eterna, esa comunión indisoluble, inseparable. Entonces, hermano, para Dios, les voy a decir esto claro y raspado, como decimos aquí los maracuchos. Para Dios, el divorcio no es bueno. Dios odia, aborrece el repudio. O de otra manera, Dios estableció el matrimonio, pero Dios no estableció el divorcio. Escúcheme bien. Dios estableció el matrimonio, pero Dios no estableció el divorcio. El matrimonio, esa comunión perfecta, esa comunión íntima, esa comunión intensa entre un hombre y una mujer, la estableció Dios. Pero fue el hombre, por su dureza de corazón, que estableció el divorcio. Así que el matrimonio es divino, es una comunión divina que Dios, por gracia, permite que el hombre experimente para que el hombre tenga gozo, ¿verdad? Para que el hombre tenga dicha y mucha alegría en su vida. Pero el divorcio es algo que el hombre estableció. El matrimonio es divino, el divorcio es terrenal. Amén. Por eso fíjense lo que va a decir a continuación. Versículo 9. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Más claro, imposible. El matrimonio, como yo les dije, es para emular la comunión que Dios tiene con su Hijo amado. Es para que nosotros tengamos el gozo que tiene Dios, por decirlo así, de estar unido a su Hijo amado. Asimismo, es un gozo para el hombre estar unido a su mujer. Amén. Y díganme algo, ¿cuándo Dios se separa del Hijo? Nunca. La unión de Dios y del Hijo es eterna y va desde la eternidad pasada hasta la eternidad futura. Asimismo, la unión de Cristo y su iglesia es eterna. No se puede deshacer. La unión de Cristo y su iglesia comienza aquí en la tierra, pero va a estar por la eternidad. Amén. Allá en los cielos, gloria a Dios por eso.
Asimismo, la unión entre un hombre y una mujer que emula o que imita o que tiene el propósito de que el hombre experimente el gozo que Dios tiene, ¿verdad? Tampoco se puede separar lo que Dios une, hermano. El hombre no tiene derecho de separarlo. El hombre puede, porque el hombre ha dado una ley terrenal para esos casos, como la carta de repudio que le dio Moisés, que le permitió dar a Moisés a los israelitas, pero eso fue por causa de la dureza de su corazón. Esa no era la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es que el hombre experimentara el gozo, la dicha y la dicha de una comunión perfecta como la que él tenía con el Hijo. Y por eso la iglesia tiene una comunión perfecta con el Hijo. Y por eso el matrimonio está llamado a hacer esa comunión perfecta entre el hombre, entre un hombre y una mujer. Pero el hombre por su pecado, el hombre por su dureza de corazón, no ha sabido en muchos casos aprovechar y disfrutar a plenitud la bendición y el gozo de un matrimonio, la bendición y el gozo de una comunión inseparable como la que tiene el Señor con su Hijo amado. Entonces, por tanto, lo que ha unido Dios, que no lo separe el hombre. No es bueno para el hombre divorciarse, pero el hombre por su pecado, por su infidelidad, por su inmoralidad, por la dureza de su necio corazón, entonces se separa. Porque el hombre no tiene en cuenta la conmovisión de Dios. El hombre no tiene en cuenta esta palabra, sino que el hombre dice, no, ya, se me acabó el amor, entonces me voy a separar de ella. O la mujer, no, ya yo no te amo. Porque se dejan llevar por lo que siente en un momento, pero no es por lo que se siente que hay que actuar, es por la palabra de Dios. Amén. Entonces, quiero dejar claro, el matrimonio es algo divino establecido por Dios y es algo muy bueno para el hombre y para la mujer, para que el hombre y la mujer experimenten esa comunión tan bella que tiene Dios con el Cordero, y para que la iglesia también la experimente. Y por eso Dios odia el divorcio. Amén. El divorcio fue establecido por el hombre, fue establecido por el pecado del hombre, fue establecido por la dureza de sus corazones, pero así no creó Dios al mundo en el principio. Amén. Entonces, bueno, vamos a seguir, hermanos, que ya estoy sobre la hora. Fíjense bien, ahora vamos a ver. Aquí Jesús le está hablando, los primeros 9 versículos, Jesús le está hablando a una multitud, en la que estaban también los fariseos, y le preguntaron esto sobre si era lícito al hombre darle carta de repudio a la mujer para tentarle, ¿verdad? En el capítulo 10 vamos a ver cómo ahora mi Señor Jesús le va a decir esto a los apóstoles a solas. Fíjense bien. En casa, volviendo los discípulos, preguntaron, en casa volvieron los discípulos a preguntarle lo mismo. ¿En casa de quién? Bueno, supongo que en casa de Pedro, en Capernaum, en Galilea, ¿verdad? Cuando ellos estaban en casa, ya la multitud y los fariseos, hijos del diablo, se habían ido, ¿verdad? Y ellos le preguntan eso cuando llegan a la casa. Le volvieron a preguntar acerca de si era lícito al hombre de carta de repudio a la mujer, ¿verdad? Y les dijo, cualquiera que repudie a su mujer y se casa con otra comete adulterio contra ella. Fíjense bien, hermano. Jesús omitió, o no dijo, mejor dicho,
algo muy importante a los fariseos y a esa multitud, pero sí se lo hizo saber a los discípulos. Recuerdan en el versículo que dice: a ustedes les he dado a conocer los secretos del reino, no así a los que están fuera. Fíjense bien, esto era algo que los fariseos no tenían en cuenta y que los israelitas no tenían en cuenta, que al darle carta de repudio a la mujer, ok, bajo la ley del hombre, ellos quedaban divorciados, separados, pero no así ante los ojos de Dios, no así ante la cosmovisión de Dios. Y cuando el hombre que daba carta de repudio se iba y estaba con otra mujer y se casaba con otra mujer y estaba con ella sexualmente, ese hombre pecaba contra su primera esposa, pecaba contra su primera mujer, porque ante los ojos de Dios él se unió con esa mujer inseparablemente, hermano. Porque dice la escritura, como lo vimos ahorita, eso creo que está en Génesis 2:16 o 17. Por esto, lo que ha unido Dios, que no lo separe el hombre. Entonces, miren, hermano, el hombre se puede separar, realmente hablando, claro que sí, por la dureza de su corazón, por su pecado, en fin. Pero ante los ojos de Dios, él va a seguir siendo una sola carne con su esposa. Y cuando este hombre que se separó de su mujer por irse con la otra, se case y consuma el matrimonio, igualmente va a estar adulterando contra la primera. Y así mismo la mujer, si la mujer se separa del hombre porque ella le fue infiel y se quiso separar de él, así ella se case, así ella se separe terrenalmente por la ley de los hombres y se vuelva a casar por la ley de los hombres, ante la ley, ante los ojos de Dios, ella va a seguir siendo la mujer de aquel que engañó. Y cuando se acueste con su nuevo esposo o cuando consume la relación en el hecho matrimonial, esta mujer va a adulterar contra el primero, hermano. Así que no es conveniente para el hombre ni para la mujer divorciarse, hermano. Porque al divorciarse, se dejan expuestos a ellos mismos al pecado y dejan expuesto a su mujer al pecado. ¿Sí? Entonces no es conveniente para nada el divorcio. Pero fíjense lo que es que mi Señor Jesús se lo dice a sus discípulos. Fíjense lo que le dice: y les digo, cualquiera que repudia a su mujer y se casa con otra, comete adulterio contra ella. Fíjense bien. Pero esto no se lo dijo a la multitud. Esto que es bien importante, él se lo dijo a sus discípulos, porque sus discípulos le volvieron a hacer la pregunta. A los fariseos le dio una respuesta bíblica, una respuesta de Dios, claro, el libro de Dios, ¿verdad? Basándose en el Antiguo Testamento, basándose en el diseño original de Dios. Y le dijo claramente que de Dios no era el divorcio. Dios hizo el matrimonio para que fuera permanente, así como la comunión de Él y de su Hijo es permanente, así como la comunión de la iglesia y del cuerpo de Cristo, que somos de Cristo, y de su iglesia, que somos nosotros, es permanente y indisoluble. Así mismo el matrimonio no es para divorciarse. Dios aborrece el divorcio, ¿ven? Así que el divorcio, el matrimonio es divino y el divorcio es terrenal, ¿ven? Y es producido por el pecado de los hombres. Amén. Eso fue una explicación excelente. Pero mi Señor Jesús no le dice a los fariseos ni al grupo
grupo de gente que estaba ahí que no convenía divorciarse porque al divorciarse se queda uno expuesto al pecado y expone al pecado a la otra persona. Eso él se lo dice a sus discípulos en privado. Y eso es algo importante porque a lo mejor los fariseos o el pueblo de Israel en general no sabía que eso funcionaba así. Sin embargo, mi Señor Jesús se los hace saber eso a sus discípulos. Y es más, en el Evangelio de Mateo, creo, o en el de Lucas, en el de Mateo, creo, los apóstoles le dicen, bueno, Señor, pero si eso es así, mejor es no casarse. Claro, porque ¿qué pasa? Es que lo que lo estamos leyendo, que si yo me divorcio, supongamos, yo ni siquiera soy casado, pero pongamos un ejemplo, si yo me divorcio, ¿verdad? Y me caso con otra mujer, a lo que yo consumo en matrimonio, ese segundo matrimonio, con mi mujer, en el derecho matrimonial, yo estoy adulterando contra la primera, porque para Dios, yo estoy unido a mi primera esposa indisolublemente. O sea, esa comunión no se disuelve. Así yo me separe por la ley terrenal. Ante los ojos de Dios, ella siempre va a ser mía y yo siempre voy a ser de ella. Y así va a ser, aunque tengamos otra esposa o ella tenga otro esposo, nosotros siempre vamos a estar en continuo pecado. Y así mismo para tanto la mujer como el hombre. Entonces no conviene de ninguna manera separarse, porque no es la voluntad de Dios. Primeramente porque no es la voluntad de Dios, no es para lo que Dios creó el matrimonio. Y segundo, porque no conviene exponernos a nosotros mismos al pecado y a nuestra pareja al pecado. Y ya para cerrar, el versículo 12 dice: y si la mujer repudia a su marido y se casa con otro, comete adulterio. Tanto si el hombre se casa con otra mujer, él comete adulterio con la primera, y si la mujer se casa con el marido, igualmente. Entonces, conviene divorciarse para nada, y mucho menos si es un matrimonio cristiano, porque los cristianos practicamos la misericordia y practicamos el perdón a nuestro prójimo. Amén. Recuerden que la ley del divorcio la estableció Moisés por la dureza del corazón del pueblo de Israel, pero el pueblo de Dios no debería tener un corazón duro, sino un corazón misericordioso. No debería tener un corazón de piedra, sino un corazón de carne. Y debería poder perdonar a su cónyuge si éste le es infiel. Ahora, o por cualquier cosa que le haga. Ahora hay casos, por ejemplo, si el marido maltrata mucho a la mujer hasta tal punto que su vida corre peligro, sí es recomendable que se separen. Porque bueno, y si la mujer es cristiana y el marido no, y el marido la abandona, por ejemplo, el marido inconverso la abandona, ella queda libre, ella puede separarse, porque ella no está llamada a esclavitud. Pero bueno, eso sería otro tema, ¿eh? Entonces, bueno, hermanos, ya vimos que la cosmovisión de Dios con respecto al matrimonio y al divorcio es muy diferente a lo que en el mundo vemos y a lo que del mundo aprendemos. Dios no tolera el divorcio. Dios no hizo el matrimonio para que haya una separación. El matrimonio es para siempre, es permanente, como la unión del Hijo y el Padre es permanente, como la Iglesia y el Hijo están en comunión permanentemente. Así el matrimonio tiene que imitar a Dios y a su Hijo,
y ser permanente y para siempre. Y por esto lo que ha unido Dios, que no lo separe el hombre. ¿Amén? Entonces ya sabemos que el matrimonio es divino y el divorcio es terrenal. El matrimonio es bueno, es algo para gozarse el uno con el otro, la mujer con el hombre, y el divorcio es producto del pecado. Amén. Dios lo bendiga, hermanos, Dios lo guarde, que tengan una feliz y bendecida noche en el nombre poderoso de Jesús. Como siempre les digo, que Yahvé de los ejércitos lo bendiga y lo guarde, que Yahvé de los ejércitos alce su rostro sobre ustedes, que Yahvé levante su rostro sobre ustedes y le dé paz, que la paz de Dios y la gracia de mi Señor Jesús sea sobre todo su pueblo santo. Amén y amén. Gloria a Dios.